aquella mujer. Kerrich estaba que trinaba. La señorita Lockhart le había devuelto su sarcasmo con intereses, o peor aún, creía sinceramente que estaba en deuda con ella por su tutelaje. Atravesaba el salón a grandes zancadas, sonriendo con falsa afabilidad a sus invitados, sin darse cuenta de que se encogían de miedo cuando hablaba con ellos. No necesitaba que nadie le enseñara modales. La señorita Lockhart había sido contratada para que la huérfana que él utilizaba para su plan no le causara molestias, y haría mejor en recordarlo. Se dirigió entonces hacia donde los hombres se habían retirado a beber y jugar a cartas. La sala de juego. De pie en el umbral de la puerta, contempló a los caballeros que tan alegremente habían desertado de la escena con Lady Catchford. El abuelo dirigía la reunión desde una amplia silla tapizada. Louis se mantenía tímidamente al margen, sin jugar a cartas, sin conversar, como el que siempre sobraba, aunque Kerrich creía que era obra de él mismo, más que del esnobismo de sus invitados. Y los demás, sus invitados, sus compatriotas y amigos. Los miró con ira. En otro tiempo, y de eso solo hacía un mes, se había reído de aquellos hombres. Se había pasado años escuchando sus quejas y llamándoles calzonazos esclavizados por sus mujeres. Si pensaba bien en ello, tal vez empezara a haber una similitud entre ellos y él mismo, sobre todo cuando aún resonaba en sus oídos la voz de la señorita Lockhart. No podía consentirlo. «Devon, entra», le gritó Lord Reynard. «Estos caballeros me estaban interrogando ahora mismo sobre tus súbitas inclinaciones filantrópicas. En realidad, creo que mis palabras exactas han sido, ¿qué demonios pretende Kerrich con una niña y una institutriz?» Lord Swan estaba sentado en la mesa de cartas esperando su vez. Era un hombre de 50 años al que le salían pelos de las orejas y estaba calvo. Un hombre de su edad debería de estar ya al cabo de la calle, sin embargo, Lady Swan y él acababan de engendrar un hijo el año anterior. Ni siquiera podía alegar la estúpida indulgencia de un viejo hacia su joven esposa, pues llevaban 25 años casados y el bebé era el último de 7 retoños. Sí, hombre. Ha sido una inspiración para mí. Sin mujer, sin hijos, una vida pacífica. Lord Catchford sonrió como si bromeara, pero nadie lo creía en realidad. Al fin y al cabo, su mujer y su hijo se habían ido, y él seguía allí, apoyado en la mesa, fumándose un puro y con aire de suficiencia. Pero Lady Catchford sabía cómo bajarle los humos. Cuando ella empezaba a hablar, él se arrugaba y deprimía como un chico castigado. Les he contado por qué has acogido a la pequeña Beth, pero ellos se han puesto a graznar como el atajo de pavas reales que son. Lord Reynard insultaba sin malicia a los hombres a los que conocía desde que, como solía decir, eran unos mocosos. Eso lo puede decir usted, señor, dijo Lord Colbrook. Usted no tiene esposa. No, y la echo de menos. Lo siento, musitó Colbrook, ruborizándose ante el tono cortante de Lord Reynard. Lo he dicho sin pensar. No tienes lo que hace falta para pensar, dijo Kerrich, dándose una palmada en la frente. Colbrook asintió con aire taciturno y repartió cartas. Por suerte obedecía en todo a su mujer, pues hasta él admitía que le superaba con mucho en ingenio e inteligencia. La cuestión es, Kerrich, que podrías haber asegurado perfectamente el futuro de la niña sin acogerla en tu casa. ¿Y esa bruja que tiene por institutriz? El señor Tamlin se tragó su whisky como si el simple recuerdo de la señorita Lockhart le produjera retortijones. Antes de casarse, el señor Tamlin era únicamente el hijo calavera y con dinero de un mercader medio noble. Kerrich recordaba muy bien los ratos que habían pasado en la ciudad, metidos en la bebida, las mujeres y las riñas, aunque Tamlin no sabía pelear y tenía el don de la inoportunidad. ¿Y ahora? Se pasaba las veladas en casa con su joven y bonita esposa, o encadenado a su lado asistiendo a todos los espectáculos decentes, como si quisieran cimentar su posición en la sociedad por el bien de sus hijos. Y Lord Albon, que recogía en silencio las cartas de la mesa con la concentración de un jugador empedernido, era igual que los demás. Fuerte y enérgico en su vida fuera del hogar, pero, entre sus paredes, se plegaba a los deseos de su esposa, cuando cualquier hombre verdadero sabía que debía llevar las riendas con mano firme.
Unos estúpidos eran todos. Bueno, Tamlin, dijo Kerrich, ¿no eras tú el hombre que se declaraba extasiado y feliz en su matrimonio? ¿Quién si no me dijo que debía buscar esposa y tener hijos? ¿Me estás diciendo ahora que no es tan maravilloso como querías hacerme creer? Es tan maravilloso como te había dicho. Tamlin recogió sus cartas. Pero hay una cosa que lo hace maravilloso, y eso tú no lo tienes. ¿Un poco de jodienda hace que valga la pena? Kerrich aceptó un brandy de lacayo, y observó que Louis se servía otro, llenando el vaso hasta el borde. Louis no solía beber tanto. ¿Acaso se sentía violento por la presencia de Swearn, para quien trabajaba antes? Más que un poco, si tienes suerte, dijo Pitchford. Los casados se rieron como si supieran algo que Kerrich no sabía. Pero Kerrich los hizo callar. ¿Cuántas veces tienes suerte tú, Pitchford? La sonrisa fatua de Pitchford se desvaneció. Además, prosiguió Kerrich, cuando me pica, siempre puedo pagar a una mujer para que me rasque. No, con la niña en casa no puedes. Lord Reynard tenía unas ideas muy estrictas sobre la conducta más adecuada para un caballero, y no vacilaba jamás en airearlas. Lo haría fuera de casa, señor, le aseguró Kerrich. ¿Qué tiene de malo la institutriz? Preguntó Lord Reynard. Es una mujer condenadamente atractiva, con solo que un hombre tenga ojos para verlo. Unas cuantas tosecillas y muecas discretas siguieron a su afirmación. Lord Colebrook había llegado tarde para oír el recital de arpa de la señorita Fotherby, deliberadamente, sin duda. Sí, ¿qué tiene de malo la institutriz? Preguntó. Nada, si te gustan los cutis cadavéricos. Tamlin comprendió entonces que había puesto en tela de juicio la opinión de Lord Reynard, y lo miró alarmado. La señorita Lockhart tiene sus momentos buenos. Lord Reynard se pasaba la mayor parte del tiempo en el United Service Club, hablando de negocios con sus amigos, pero Kerrich lo había pillado varias veces de cháchara con la señorita Lockhart. Yo diría que tuvo sus momentos buenos, dijo Albon. Bueno, vamos a jugar a cartas o a hablar. Lockhart. Colebrook movía sus cartas sin parar. Era uno de sus fastidiosos y repetidos gestos. Lockhart. Lockhart. Conozco ese apellido. Un momento, ¿se trata de la hija de Ripley? No recuerdo su nombre de pila, pero la familia era de Somerset. Pamela Lockhart Ripley, dijo Lord Reynard. Sí, es ella. Colebrook soltó una carcajada. Entonces se están burlando todos de mí. Menudos bufones. Dio a Albon un leve puñetazo en el brazo. ¿La incomparable Pamela está aquí, en esta misma casa? Kerrich, granuja, no me extraña que hayas acogido a la huérfana. Cuenta, ¿has conquistado ya la ciudadela? Según dicen, está muy bien fortificada y no han conseguido jamás abrir brecha, pero si alguien puede hacerlo, ese eres tú. Todos miraron a Colebrook con sorpresa. Todos excepto Lord Reynard, que contemplaba su bebida con una sonrisa enigmática. Colebrook, ¿qué balbuceas? Preguntó Tamlin. Es famosa. Una bella mujer. Intocable. Colebrook movió varias veces las cejas. O lo era hasta ahora, Kerrich. Kerrich bebió un trago de brandy, tratando de ignorar el desasosiego. En realidad es bastante vulgar. Eres muy cortés, comentó Swearn. No. Colebrook no acaba de creerlo. Vamos, os estáis burlando de mí. Vaya a buscar a la señorita Lockhart, ordenó Kerrich al lacayo. El lacayo salió tras una reverencia. Kerrich se apoyó en la pared, desde donde gozaba de una perfecta visión de todos los presentes. Los que estaban en la mesa jugaban a cartas, y el sonido de las cartas depositadas era lo único que se oía en la habitación, pero los que habían visto antes a la señorita Lockhart sonreían al pensar en la diversión que se avecinaba. Louis se sirvió otra copa, y Kerrich pudo predecir con alegría que su primo tendría jaqueca por la mañana. Con un gruñido, Pitchford se dejó caer en una butaca junto a Lord Reynard. Tengo que descansar antes de volver a casa.
Kerrich sabía que también él debería esperar gozosamente la sorpresa de Colebrook, pero no le gustaba aquel caso de confusión de identidades. El error de Colebrook solo servía para recordarle su impresión en el salón de modas de Madame Beauchard, que la señorita Lockhart no era lo que parecía. Pero ¿cómo podía ser? La había contratado a través de la señorita Seterington. Había visto sus referencias. ¿Qué podía ocultar? La señorita Lockhart apareció en el umbral. Parecía una mujer de estatura media y edad indefinida. Una mujer que Lord Reynard consideraba hermosa y digna de casarse con Kerrich. Los hombres interrumpieron la partida de cartas, repartiendo su atención entre Colebrook y la institutriz, cuyo semblante, si acaso, se hizo más severo. La señorita Lockhart avanzó hacia Kerrich e hizo una reverencia. ¿Me ha mandado llamar, milord? Sí. Kerrich escudriñó su rostro sereno, frío, pero teñido de recelo. No era extraño, se dijo. La mayoría de mujeres se mostraban reticentes a enfrentarse con un grupo de hombres en su cubil. Por encima del hombro de la institutriz, Kerrich vio a Colebrook con los ojos desorbitados y a los demás intentando disimular su regocijo con escaso éxito. Lo que le había parecido una idea sencilla al solicitar la presencia de la señorita Lockhart, ahora le parecía un desprecio cruel. Ahora ya puede irse, dijo, sin más explicaciones. Ella vaciló, perpleja. Ahora, repitió él. La señorita Lockhart hizo una reverencia y abandonó la habitación con el mismo paso digno con el que había entrado en ella. Si Kerrich hubiera podido, le habría ahorrado las risotadas que estallaron en cuanto ella traspasó el umbral. Ahora que ya lo hemos aclarado, ¿podemos jugar?, preguntó Albon. ¿Has visto ya a tu belleza, Colebrook?, bromeó Tamlin. Aquí ha de haber una confusión, dijo Colebrook. Tiene que haber dos señoritas Lockhart. Los demás se desternillaban de risa. Seguro. Espero que las dos no sean iguales, dijo Swearn. Es fea. Tamlin parpadeó como si la visión le hubiera dañado los ojos. Kerrich, ¿cómo soportas tenerla cerca? No está tan mal, respondió Kerrich, por increíble que le pareciera a él mismo. No está tan mal, ¿eh? Lord Reynard parecía intrigado. No para mirarla, claro está. Aunque no es tan horrible. Todas las miradas se posaban en Kerrich, y él se abstuvo sabiamente de mencionar que en ella, al menos, los anteojos quedaban bien. Me gusta hablar con ella. Tres de los hombres exclamaron al unísono, ¿te gusta hablar con ella? ¿Cuándo os habéis convertido en un coro? Se burló Kerrich. ¿Qué pasa?, preguntó Swearn. ¿Nunca habéis conocido a una mujer con la ¿qué os guste hablar? No. Ahora que lo pienso, dijo Pitchford con aire reflexivo, tampoco yo. Eso es porque no tienes conversación, sentenció Kerrich categóricamente. Sí, me gusta hablar con ella. A la señorita Lockhart no le importa mi aspecto ni mi dinero, me dice siempre la verdad. Entonces es como una esposa, dijo Tamlin, echándose hacia atrás en la silla. Albon arrojó sus cartas sobre la mesa con expresión disgustada. Me rindo. Así no hay manera de jugar, y con la buena mano que tenía. Los demás jugadores le imitaron. ¿Sabéis lo que me ha dicho hoy? Kerrich empezaba a divertirse. Me ha reñido por ser grosero. Siempre eres un maldito grosero, dijo Swearn. Ninguna mujer me lo había dicho hasta ahora, replicó Kerrich. Me gusta conversar con una mujer que no se hace la tímida ni coquetea. Kerrich comprendió que hablaba en serio. Cuando nos vimos por primera vez, la miré de arriba a abajo y dije, servirá, y ella contestó, yo estaba pensando lo mismo de usted. Los demás hombres prorrumpieron en carcajadas. ¿Se atrevió? Colebrook tenía los ojos desorbitados por el asombro. Se ha atrevido a mucho más en los últimos días. No me habían reñido tanto desde que llevaba calzones. Empieza a gustarme esa mujer, dijo Tamlin. Me lo imaginaba. Kerrich intercambió con él una sonrisa. Al fin y al cabo, Tamlin seguía siendo su mejor amigo.
Estás enamorado, dijo Swearn. No seas ridículo. No es mi tipo. Me gustan las mujeres guapas, esbeltas y tontas, no las arpías pálidas y de lengua afilada. Por fin te has enamorado, dijo Lord Reynard riendo socarronamente. Kerrich se volvió hacia él súbitamente enojado. Pero se trataba de su abuelo. Aunque Lord Reynard tuviera derecho a comentar las emociones de Kerrich, raras veces aprovechaba tal privilegio. Cuando lo hacía, Kerrich siempre los desechaba entre risas. ¿Por qué ahora se ponía furioso? Con el debido respeto, señor, no estoy enamorado de ninguna mujer. Aunque supongo que, si la señorita Lockhart estuviera aquí, me diría que tengo el deber como anfitrión de atender a mis invitadas. Será mejor que la obedezcas, si no quieres que te dé unos azotes en el culito, se burló Pitchford. Eso pienso hacer. Kerrich dejó su copa sobre la mesa, saludó a los presentes con una inclinación y añadió, y tú, Pitchford, será mejor que vuelvas a casa con tu mujer, si no hará que los criados te impidan entrar en tu casa. Pitchford se hundió más en su silla y Kerrich se fue en busca de las damas con una sonrisa. Al fin y al cabo, ellas eran más importantes para sus planes que los hombres. En el salón, los criados ofrecían un refrigerio a quien tuviera sed o apetito, y allí encontró a las señoras, cuchicheando con las cabezas juntas. Se separaron rápidamente al ver que él se acercaba. Kerrich oyó en su cabeza la voz de la señorita Lockhart, tan clara como si le estuviera hablando al oído. Decía, no podemos obligar a la buena sociedad a aceptar a Beth, así que debemos mostrarnos desenvueltos y seguros con la situación y esperar que acaben aceptándola. Recuerde su objetivo. Su Majestad ha de recibir buenos informes sobre usted. La señorita Lockhart estaba obsesionado con ella. Haciendo gala de su encanto, Kerrich se acercó y saludó a todas las damas inclinándose ante cada una de ellas, y ellas lo observaron con expresiones que iban desde la cautela a la franca desaprobación. Lady Alban. Lady Colebrook. Lady Swearn. Señora Tamlin. Y señorita Fotherby. Kerrich saludaba a la hija de Lady Swearn, una lozana joven soltera destinada a ser una de las perlas de la temporada siguiente, tras su presentación en la corte. Permítanme aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las madres que hayan traído a sus hijos para presentarles a Beth. Soy consciente de que solo han aceptado porque confiaban en mi buen criterio. ¿A qué se refiere, Lord Kerrich? Preguntó Lady Swearn, haciendo honor a su fama de mujer franca y directa. A que tendría un buen motivo para acoger a la niña en mi casa. Kerrich rió con desdén. Por supuesto, ustedes me conocen lo bastante bien como para saber que un solterón empedernido como yo solo acogería a la niña si procedía de una familia aceptable y, sobre todo, si estaba bien educada. La escena que acaba de producirse, dijo Lady Swearn, poniéndose rígida. Lo siento mucho, pero tengo entendido que el pequeño Chiswick hizo algo similar el año pasado. No recuerdo los detalles. Antes prestaba tan poca atención a los niños. Kerrich frunció el entrecejo y fingió desconcierto. Tal vez usted podría recordármelo. 3 de las 4 caras que tenía ante sí se iluminaron. Lady Swearn lo miró con los ojos entornados, y Kerrich comprendió que tenía la sospecha de que no hacía más que adivinar. Con gran éxito, al parecer. Lady Colebrook y Lady Swearn eran de la misma edad, pero mientras Lady Swearn era una madre obsesiva que se implicaba en todas las facetas de la vida de sus hijos, Lady Colebrook había conseguido ya casar satisfactoriamente a los dos suyos. Esbelta, hermosa e inteligente, a Lady Colebrook le encantaban los chismes, sabía disfrutar de la mayoría de situaciones con sentido del humor, y vestía siempre a la última moda, pero era patente que le desagradaba la crueldad, cuando espetó. ¿Habla usted de cuando empujó a la hija de Althea Sladmore desde la galería? Althea no permite que ninguno de sus hijos asistan a ninguna función a la que él esté invitado. Seguramente Lord Kerrich ha oído hablar de cuando pillamos al diablillo lamiendo todos los pasteles en mi fiesta de San Miguel, dijo la señora Tamlin. La señora Tamlin era muy joven y anhelaba integrarse en el círculo social en el que había de moverse. Se mostraba tan ofendida por la gamberrada del niño matón que Kerrich tuvo que contener la risa. No,
desde luego de eso me acordaría. Entonces, se refiere a cuando acorraló a las niñas en un rincón, se dio la vuelta, se bajó los calzones y les enseñó, su desnudez. Exclamó Lady Auburn. El regocijo de Kerrich se convirtió en aborrecimiento. ¿Por qué hizo eso? Porque es un niño repugnante, respondió Lady Swan, cuya indignación agitaba su impresionante pecho. Y si su padre no fuera rico, sería un marginado. Eres demasiado dura con él, madre, dijo la señorita Fotherby en voz baja con sus ojos azul porcelana llenos de candidez. Solo es un niño. Quizá el niño había oído la vieja historia del joven que se colgó boca abajo en los jardines de Kensington Palace sin ropa interior. Era la voz de Louis desde la puerta. La señorita Fotherby emitió un gemido ahogado y Lady Swan carraspeó, pero las otras señoras recibieron el audaz comentario de Louis con evidente regocijo, y se apartaron para dejar que se uniera al grupo. Kerrich dejó que el lacayo le sirviera un poco del horrible ponche de color rosa. Señora Tersmith. Esa es una historia muy vieja, y hace usted muy mal en recordarla, gorjeó Lady Colebrook. Pero la recuerdo. Louis se inclinó con las mejillas arreboladas por la bebida y la masa artísticamente arreglada de cabellos rubios cayéndole sobre la frente. A todo el mundo le gusta recordarla, sobre todo a mi querido tío abuelo, Lord Reynard. Él estaba allí aquella noche, ¿saben? No, ¿en serio? La señora Tamlin se acercó más a él. Siempre había creído que era solo una fábula. Usted es demasiado joven para recordarlo, querida, pero fue en la temporada de mi presentación y no se habló de nada más. Se lo pasaron en grande en los periódicos con aquel incidente, publicando caricaturas satíricas que mostraban a la duquesa y su humillación y al rey y sus risotadas. Lady Auburn alzó el abanico y susurró desde detrás. Se especuló incluso con la posibilidad de que el propio rey hubiera ordenado el espectáculo como gesto de resentimiento hacia la duquesa. Luna llena en una noche con niebla. Lady Colebrook se tocó la aristocrática nariz con el pañuelo de encaje, y a Kerrich le llegó una vaharada de exótico perfume. Fue la comidilla de toda la ciudad durante meses. Creo que mi primo también estaba allí. Luis puso tanto énfasis en el parentesco que Kerrich no pudo evitar preguntarse el por qué. ¿Por qué, cuando hasta entonces había hecho todo lo posible por distanciarse de Kerrich y de su abuelo, alardeaba ahora de su noble ascendencia con tanta ostentación? ¿O acaso sospechaba la verdad? No es cierto, primo, insistió Louis. Kerrich tenía mucha experiencia en esquivar preguntas sobre el tema. Estaba allí, pero lamento decir que no puedo añadir nada, puesto que solo los que acompañaban al rey observaron el incidente. Las damas ahogaron unas risitas. Kerrich hizo una reverencia, sin dejar de advertir que Lady Swan había aferrado a su hija por el brazo y la había apartado un poco del grupo. Por supuesto. Lord y Lady Swan habían despedido a Louis de su trabajo como tutor del joven Fotherby, seguramente porque Louis se había distraído de sus deberes a causa de su inmersión en el delito. Seguramente Lady Swan se sentía violenta en su presencia. Por otro lado, Louis parecía resuelto a impresionar a todo el mundo con su ingenio y sus relaciones familiares. ¿Se llegó a descubrir quién colgaba en el jardín?, preguntó la señora Tamlin. No, y por favor, recuerde la edad y la inocencia de mi hija, la amonestó Lady Swan. No pretendía, la señora Tamlin se sonrojó. No, por supuesto que no. Lady Swan frunció el entrecejo. La culpa la tiene el señor Attersmith por sacar a colación este tema delante de una joven. La cáustica reprimenda sorprendió a Kerrich, y vio que su primo Louis enrojecía de vergüenza. Así que Kerrich estaba en lo cierto al suponer que a Louis lo habían echado de mala manera. Perdónenme. Disculpen. Louis hizo una reverencia y salió. Las señoras intercambiaron miradas de complicidad. Oh, madre. La señorita Fotherby se retorcía las manos. Solo quería divertirnos. Lady Swan sujetaba todavía a su hija por el brazo, como si creyera que iba a escapar. No importa. Es hora de recoger a tus hermanos. Tu padre quiere que mañana nos vayamos a nuestra finca de Suffolk,
y él vendrá cuando pueda. En Londres ya no queda casi nadie. Vaya, muchas gracias. Lady Auben, que era condesa y, por tanto, la mujer de mayor rango entre ellas, fingió ofenderse. Ya sabes a lo que me refiero. Los que estamos aquí en verano es porque falta poco para que nos vayamos, o porque acabamos de llegar, y anhelamos volver a nuestras fincas rurales, donde no hace un calor tan espantoso. Lady Swan abrió su abanico y se abanicó vigorosamente. Kerrich no comentó que las gotas de sudor que perlaban su frente eran seguramente un síntoma de su edad, más que del calor. Por el contrario, intentó distender el ambiente mostrándose de acuerdo. Sí, yo he concluido con los negocios que me ataban a Londres, negocios que consistían en la hasta entonces inútil vigilancia de Lewes y sus amistades, y creo que volveremos todos a Norfolk con el abuelo dentro de una semana, con la esperanza de que Lewes se reuniría con sus amigos delincuentes en la finca. Tal vez nuestros caminos se crucen. Lady Swan pareció aún más consternada al oír el cortés comentario. Sí, quizá. Sorprendido por tan seca respuesta, Kerrich se la quedó mirando. Lily, dijo Lady Colbrook, ajena al parecer. Me alegro mucho de que te vayas al campo. Estaba impaciente por hacer una visita a tu finca. Por supuesto. Lady Swan parpadeó. Siempre eres bien recibida, pero me gustaría saber a qué viene ese súbito interés por el campo. Disfruto con tu compañía, dijo Lady Colbrook cordialmente. No pienses que me siento sola, replicó Lady Swan. Mis hijos me hacen mucha compañía. Bien, vámonos, Penélope. La señorita Fotherby salió detrás de su madre con paso reticente, cual abochornada. Lady Swan se detuvo en el umbral. Por cierto, Lord Carriage, su huérfana es encantadora. La partida de madre e hija dejó tras de sí un breve silencio, que rompió Lady Colbrook con un enérgico. Es normal que Lady Swan se comporte así. Penélope es la hija mayor, y tienen puestas sus esperanzas en ella. Sí, es una belleza, comentó la señora Tamlin. Con su familia y su fortuna, fácilmente podría pescar a un marqués. Lady Auben lanzó una significativa mirada a Kerrich. A aquellas alturas, Kerrich estaba al cabo de la calle en lo que se refería a las miradas significativas de damas jóvenes, pero esta le pareció diferente. Confieso, dijo, decidido a ponerse a su merced, que no he entendido gran parte de esta conversación. El silencio volvió, más intenso y violento que antes, mientras las señoras se miraban unas a otras. Entonces, de un misterioso modo, eligieron a Lady Colbrook como portavoz. Siempre lo hacían, pues su enérgico carácter la convertía en una líder natural. ¿No lo sabía? El señor Attersmith perdió su empleo con los Swan porque se enamoró perdidamente de la señorita Fotherby del modo más inconveniente.